Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida con mucho cariño a este espacio titulado Sentir para Ver, un podcast creado con el propósito de reflexionar sobre la discapacidad visual, las barreras sociales y físicas que aún existen y la importancia de construir una sociedad más inclusiva. Somos un grupo comprometido con la educación, la empatía y la transformación social. Nos acompañan en esta transmisión mi persona, Adriana Espinosa Humanes, Valentina Rosa González Bertel, Darlis del Carmen Díaz Lozano, Valentina Páez Acosta, Daniela Almanza Navarro. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En este episodio queremos reflexionar sobre cómo las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual en nuestro país, tanto las físicas como las sociales, ya que muchas veces creemos que el problema está solo en la falta de visión, cuando en realidad vemos cómo los demás miramos esa diferencia en diferentes contextos. Eso es cierto, Valentina. Ya que estamos hablando de esto, me gustaría mencionar precisamente a un colombiano, a Suárez, 2011, quien plantea la discapacidad visual debe analizarse más allá de lo biológico o lo médico. Él dice que la verdadera inclusión surge cuando el entorno no responde adecuadamente a las necesidades de las personas. Es decir, el problema no es en los ojos, sino las barreras que la sociedad impone. Qué interesante todo este tema que estamos hablando, porque si pensamos, pues en estos momentos vivimos en un mundo hecho por y para las personas que ven. Si se dan cuenta, las calles, los edificios, los documentos, los libros, los medios, todo está pensando desde la vista. Pero cuando pues una persona con discapacidad visual intenta moverse, estudiar o trabajar, se encuentra con obstáculos que no deberían existir. Exactamente. Y no solo hablamos de barreras pues físicas, sino también de las barreras invisibles, las sociales. Según el estudio de Augusto Lombo y Claudia Alejandra Duque en 2022, muchas personas con discapacidad visual sienten que viven pues detrás de una pared de cristal. Estas están presentes, pero no son vistas realmente. Son parte del grupo, pero no se les permite participar activamente a las personas. Claro, chicas, esta metáfora pues es muy potente porque muestra la realidad que viven las personas con discapacidad visual. Como dijeron anteriormente, la pared de cristal, que esta trata de que no se ve, pero que siempre está ahí. Por ejemplo, en la forma en que se les niegan las oportunidades a las personas con discapacidad visual, o en el miedo que genera lo diferente o la falta de empatía que tenemos por estas personas. Bueno, yo diría que la empatía es el primer paso hacia una verdadera inclusión. Si no entendemos las experiencias de los demás, no podemos cambiar nada. Y eso lo dejan muy en claro los autores Sandra Milena Sánchez Medina y Edison Díaz en el 2022, cuando dicen que la inclusión no se trata de adaptar a las personas, sino de transformar los entornos. Exacto. Ellos explican que mientras en las instituciones educativas no cambien su forma de enseñar, seguirán reproduciendo exclusiones. Por ejemplo, en un aula hay una docente que no sabe cómo acompañar a los estudiantes con discapacidad visual y no es porque ellos no quieran, sino que no han recibido formación para hacerlo. Y miren que pues eso genera una gran brecha, ya que pues muchos niños con discapacidad visual tienen que esforzarse el doble para poder aprender, y no es por falta de inteligencia, sino porque pues el sistema educativo no está preparado para atenderlos. Las clases se basan más que todo en imágenes, colores, letras, y pues casi nunca en sonidos o texturas. A estos estudiantes los están dejando por fuera. Yo particularmente tuve una experiencia muy parecida. En el caso de una práctica pedagógica que tuve en una escuela rural donde conocí a una niña de baja visión. Ella era demasiado curiosa, le encantaba tocar todo para entenderlo.
Recuerdo una vez en clase de ciencias, ella quería explorar lo que eran los árboles y las hojas de las plantas con sus manos. Muchos de sus compañeros se estaban riendo de ella porque ella no veía bien. Y pues particularmente ella, su forma de aprender para mí era preciosa, ya que ella sentía lo que otros solo miraban. Pues qué bonita esa historia que nos estás contando, ya que esa niña pues representa lo que significa realmente sentir para ver. A veces quienes vemos con los ojos somos los que menos comprendemos el mundo y realmente no lo valoramos. Bueno, y es que si hablamos de comprensión, también debemos hablar de la accesibilidad. En Colombia, aunque existen muchas leyes que promueven la inclusión, su aplicación es limitada, la verdad. En muchos lugares públicos no hay señalizaciones en braille, los semáforos no tienen sonido, los documentos oficiales no están disponibles en formatos accesibles. Eso mismo lo advierte Carlos Parra 2022, quien ha trabajado profundamente en la educación inclusiva. Él sostiene que el conocimiento debe ser accesible para todos y sin excepción. Y no solo se refleja el acceso físico, sino también la información, el aprendizaje y la participación. Sabes que me gusta esa idea, porque incluir no solo es permitir que alguien entre a un lugar, también es garantizar que pueda quedarse, que pueda participar y que también pueda aportar. Eso aplica también en la escuela, en el trabajo y en la sociedad también. Y sobre todo, no solo en el empleo. Según una investigación de Buitrago y Borges en 2023, muchos jóvenes con discapacidad visual logran formarse profesionalmente, pero encuentran enormes obstáculos para encontrar trabajo. Las empresas dudan en sus capacidades y pues no los contratan. Les cierran las puertas antes de que ellos tengan la oportunidad de demostrar realmente lo que tienen para dar, aun cuando estos no tienen en sí incompetencias. Es cierto, pues esa desconfianza es una de las formas más dolorosas de exclusión que existe en el mundo, porque pues no solo nos limita económicamente, sino también emocionalmente. Es como decirle a alguien, no creemos en ti, aunque pues ya lo has demostrado de mil maneras. No, y el impacto emocional es muy evidente. La autoestima, la motivación, la independencia, todo se ha afectado cuando la sociedad te dice constantemente que no puedes, que tienes muchas barreras. Por eso los cambios deben empezar desde la educación y la conciencia social. Eso no basta solo con leyes, sino se necesita de actitudes diferentes para lograr ese cambio. Sí, y las familias cumplen con un papel clave. Cuando un niño con discapacidad visual crece en un hogar donde no se sobreprotege demasiado o donde más bien se le sobreprotege, puede tener más dificultades para ser independiente. Hay que dejarlos un poco libres porque esta sobreprotección no les ayuda. Pero si por el contrario, su familia en vez de sobreprotegerlo, lo ayuda y le da confianza, esto le permite explorar y equivocarse. Ese niño desarrollará habilidades sorprendentes. He visto casos donde los padres se han adaptado a los espacios en la casa para que sus hijos se muevan con total libertad. Esto le permite pues a los pequeños lograr gestos pequeños para cambiar su vida. Es cierto que esos pequeños gestos cambian la vida y también cambian las mentalidades de los niños, porque para ver a un niño con discapacidad visual jugar, aprender, reír y soñar como cualquier otro, esto nos quiere demostrar a nosotros que el límite no está en él, sino en la mirada que nosotros tenemos sobre ellos. Mira, es que todo esto que me estás diciendo me recuerda una frase de un autor como era Suárez Escudero en el 2011. Él nos dice que la discapacidad no es una tragedia personal, sino una consecuencia social, y tiene toda la razón. La sociedad puede ser un obstáculo o la rampa para seguir avanzando. Hermosa frase. Y esto me hace pensar en cómo todos desde nuestro lugar podemos hacer parte de ese cambio. Por ejemplo, el docente que aprende a enseñar con materiales táctiles, el diseñador que piensa en la accesibilidad visual, por ejemplo. También el vecino que describe el entorno para quien no lo ve. Cada uno de estos gestos cuenta y aportan
a las personas. Exactamente. Así es, sí aporta y pues no es cuestión de compasión, sino de justicia y de respeto. Estas personas con discapacidad visual no necesitan que las vean con lástima, sino que las reconozcan como iguales, con derechos y con talento. Por eso en este espacio de diálogo es importante el porqué de hablar de la inclusión, es también una forma de visibilizar el poner el tema de conversación cotidiana. Y bueno, pues seguimos en nuestro podcast Sentir para Ver. Pues en la primera parte ya hemos reflexionado sobre las barreras físicas y sociales que enfrentan pues las personas con discapacidad visual. Ahora queremos ir como un poco más allá. Vamos a hablar sobre las barreras emocionales y culturales que muchas veces pues se esconden detrás de aquellos gestos cotidianos que tenemos los seres humanos. Sí, porque a veces lo que más duele no es tropezar con una cerca mal construida, sino con una actitud indiferente. La forma en la que la sociedad reacciona ante la discapacidad puede marcar la diferencia entre la inclusión o el aislamiento. Totalmente de acuerdo. Hay algo que dice Sánchez y Díaz que me parece muy valioso. Ellos afirman que las actitudes negativas en la sociedad se basan más que todo en el desconocimiento, y el desconocimiento se combate con educación y convivencia. No basta con solo que hablemos de inclusión, es ir más allá, donde toque vivirla. Exacto. A veces creemos que ayudar significa hacer todo por la persona con discapacidad y no siempre es así. La verdadera ayuda es permitirle hacerlo por sí misma, darle el espacio para aprender y también para decidir. Claro, esto también me hace recordar una historia que leí hace poco. Un joven con discapacidad visual que contaba que cada vez que iba a cruzar la calle la gente lo tomaba del brazo sin preguntarle. Lo jalaban y lo terminaban desorientando de lo que él ya sabía que iba a hacer. Él decía, solo pregúntame cómo ayudarme, que yo sé qué voy a hacer. Pues qué importante todo esto que hemos venido hablando, porque el respeto empieza por preguntar, pues no por asumir. Muchas veces pues creemos que las personas necesitan algo cuando pues en realidad lo que más se necesita es como que autonomía de ellos, no que siempre estemos acostumbrados a pues estar guiándolos. Muchas veces ellos requieren su espacio. Y eso se refleja también en la escuela. Muchos docentes, con buenas intenciones por así decirlo, tienden a sobreproteger al estudiante con discapacidad visual, pero no es lo ideal. Lo ideal sería promover su participación activa y no hacerlo sentir diferente. Eso lo menciona el autor Parra. Él dice que el rol del maestro es clave en la construcción del entorno inclusivo. El docente no solamente tiene ese rol de ser quien enseña, de quien acompaña, sino que él también genera las condiciones para que todos aprendan, sin importar las diferencias. Y a mí me encanta cómo lo dice. La educación inclusiva no es un modelo, es una actitud. Esto pues nos da a entender y significa que más allá de los materiales o las adaptaciones, lo que realmente cambia el aula es la disposición del maestro cuando nosotros como pues docente reconocemos las capacidades de cada niño. Y también las capacidades de sus compañeros. Hay salones donde se promueve la empatía. Los niños aprenden a valorar las diferencias. He visto grupos donde los estudiantes se turnan para describir dibujos, para leer en voz alta, para guiar al compañero que tiene baja visión. No lo hacen por obligación, sino por amistad y empatía. Pues eso es lo que demuestra que la inclusión no se enseña con los discursos, sino con ejemplos. Pues debemos tener en cuenta que los niños siempre imitan lo que ven. Por ejemplo, nosotros como futuros docentes, si respetamos y valoramos la diversidad, ellos harán lo mismo. Pero, lamentablemente, aún existen prejuicios culturales muy arraigados.
Hay personas que creen que alguien con discapacidad visual no puede tener una idea plena, no puede estudiar, no puede trabajar y mucho menos puede formar una familia. Y sabes, eso es completamente falso. Hay miles de ejemplos de personas con discapacidad visual que son profesionales, por ejemplo, son artistas, deportistas, padres de familia. Lo que pasa es que la sociedad no suele mostrar esas historias, siempre muestran todo lo contrario. Exactamente. Mira que los medios tienen pues un papel muy fuerte y muchas veces muestran la discapacidad desde la lástima o la superación extrema y no desde la cotidianidad, lo que vivimos. Deben tener en cuenta que pues como una persona ciega no es un héroe ni una víctima. Es alguien que vive, que trabaja y siente como cualquier otra persona. Exacto, y cuando los medios se tomen el trabajo de cambiar esta mirada, la sociedad también lo hará. Es lo que propone Lombo y sus colegas en 2022 creando las narrativas inclusivas, donde la discapacidad no sea el centro del relato, sino una de las características más de la diversidad humana. Pues qué buen punto también, porque debemos tener en cuenta que la inclusión no es una moda, sino una transformación cultural profunda, y eso lleva tiempo, pero debemos tener en cuenta que también empieza por pequeñas pues acciones. Como por ejemplo usar el lenguaje inclusivo. No decir como por ejemplo, ay, el cieguito o el discapacitado, sino la persona con discapacidad visual, porque ante todo es una persona. El lenguaje construye realidades, y aun cuando cambiamos de forma de hablar, también cambiamos la forma de pensar. Así es, también podríamos hablar de la accesibilidad emocional, ya que muchas personas con discapacidad visual no encuentran espacios donde puedan expresarse o compartir sus experiencias sin sentirse juzgados. Eso es una gran verdad. El apoyo emocional es fundamental. La discapacidad visual puede implicar cambios en la manera de percibir el entorno, pero no debería significar soledad. Deben tener también redes de apoyo, amigos, docentes empáticos y comunidades inclusivas, que esto pues les puede marcar la diferencia en ellos. Por eso es importante generar espacios como en este podcast, donde pues conversamos y aprendemos y sobre todo escuchamos, porque muchas veces quienes no tenemos una discapacidad hablamos sobre las personas con discapacidad, pero no hablamos con ellas. Exactamente, todo lo que hemos conversado hoy nos recuerda que la inclusión empieza en los pequeños gestos, una palabra amable, una actitud paciente, en la disposición que nosotros tengamos para entender que todos aprendemos y vivimos de formas distintas. Cuando cambiamos la mirada, descubrimos que lo diferente no asusta, sino que esto nos enriquece. Y también aprendemos que ver no solo es una cuestión de ojos, sino de alma, ya que hay personas que aún sin poder ver con la vista perciben el mundo con una claridad inmensa, porque lo sienten desde adentro, y hay quienes, viéndolo todo, no logran comprender nada. La verdadera visión nace cuando entendemos con el corazón. Que es cierto, sentir para ver es abrirnos a esa forma de mirar la vida con otros ojos, es aprender a escuchar el silencio, a percibir las emociones, a descubrir que hay belleza más allá de lo visible. Cuando nos damos la oportunidad de sentir, el mundo se vuelve más amplio y más humano. Y cuando también pues aprendemos a mirar con el corazón, entendemos que todos tenemos nuestras propias formas de luz. Cada persona con o sin discapacidad tiene algo que aportar, una historia que contar y un camino por recorrer. Lo importante es caminar juntos, aprendiendo a acompañarnos con empatía y también con respeto. Así es, la verdadera discapacidad no está en los sentidos, sino en la indiferencia, cuando dejamos de mirar con prejuicio y empezamos a reconocer la dignidad del otro, así que desaparezcan las barreras. Incluir es una decisión que nace desde la sensibilidad y la empatía y se mantiene con la acción diaria. Y llegamos al final de este encuentro. Hoy entendimos que la discapacidad visual no limita los sueños, sino que enseña pues nuevas maneras de mirar, nos invita a ver desde los sentimientos, a valorar los sonidos, los gestos y las palabras y los afectos a los que nos rodean. Y también a recordar que las verdaderas barreras no solo están en los ojos, sino en las miradas cerradas.
si no abrimos la mente y el corazón, la inclusión deja de ser un concepto y se convierte en una forma de vida. La inclusión comienza cuando aceptamos que nadie aprende o siente igual. Cada persona es un universo distinto y reconocer eso nos permite crecer como sociedad. Educar para la inclusión es educar para la vida, es enseñar a mirar con respeto, a escuchar con atención y a valorar las diferencias como oportunidades para aprender. No hay aprendizaje más grande que el que nace del amor y la empatía. Al final, sentir para ver no significa abrir los ojos del alma. No se trata de ver con ojos, sino comprender con la mente y escuchar con el corazón, y de actuar con humanidad. Ver de verdad es reconocer la luz que hay en los demás. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje de reflexión. Esperamos que después de escucharnos puedan mirar la vida con una mirada más abierta, más amable y más humana. Que donde antes veíamos límites, ahora veamos oportunidades para cambiar y transformar. Y que cada paso que demos esté guiado por el respeto y la empatía hacia quienes caminan junto a nosotros. Esto fue Sentir para Ver. Gracias por escucharnos y sobre todo por aprender a ver con el corazón. Recuerden, este podcast Sentir para Ver está dirigida a toda la comunidad estudiantil y también a los docentes. Sigamos construyendo una educación donde nadie quede fuera y todos aprendamos a mirar con el corazón.